Hola amigas y amigos, acompáñenme del día de hoy a transformar dos círculos de 60 por 60 en esta belleza de cojín o en la medida del círculo que tú quieras. ¿Quieres ver cómo se hace? Empecemos. Bueno, para hacer este bellísimo cojín yo voy a utilizar tela que aún me queda del cubrelecho que hicimos en estos días. Para eso vamos a necesitar dos círculos de 60 centímetros de diámetro para obtener un cojín de aproximadamente 40-45 centímetros. Si usted lo quiere más grande, puedo hacer, esos dos círculos pueden ser de 80 centímetros de diámetro. Van a necesitar 2 metros de sesgo. Yo voy a seguir trabajando con el sesgo que he venido utilizando para el cubrelecho. 2 metros de sesgo. Y por supuesto, pues relleno para cojín, que es fibra siliconada de muy buena calidad. Opcional, si ustedes quieren un botón. Yo voy a dejar estos 3 como opción y al final miro cuál me gusta más para el cojín. Muy bien, entonces vamos a dar inicio porque diremos algunas. ¿Y de dónde saco yo un círculo de ese tamaño de 60 centímetros? Les comento, como el cojín debe quedar de 2 fases, 2 telas diferentes es lo ideal, yo voy a trabajar esta tela que una sea esta de las flores. Por cierto, voy a trabajar una sea esta que tiene las flores y otra la voy a trabajar en este lado gris, como si esta fuera otra tela, y voy a sacrificar esto. Sí, así se dice, sacrificarlo, perder ese estampado para utilizar el otro lado del estampado. Entonces aquí tengo, para sacar ese círculo partimos de un cuadrado que tiene 60 centímetros y lo doblamos en 4 partecitas iguales. Y para que sean esas 4 partes efectivamente iguales, pues yo me voy a asegurarlas con unas pinzas, alfileres, con lo que ustedes tengan a su manita. Si esto está doblado en 4 y esto era de 60, muy seguramente que esta piecita tiene 30, ¿verdad? Entonces, yo cojo un marcador borrable, una tiza, un lápiz, lo que usted quiera, y empiezo a marcar 30 que van desde aquí, hasta donde me llega el metro, y empiezo a hacer aquí un círculo. Hay otras formas de pronto más fáciles, pero bueno, esta es mi forma de hacerlo y me voy acercando allá. 30 desde aquí donde están, aquí están todos los dobleces y aquí está todo abierto y aquí está todo abierto. 30 desde la esquina del doblez y voy pasándolo acá. Y aquí me voy acercando. Y de esa forma hacemos nosotros un precioso círculo del tamaño que quieran. Yo me tuve que ajustar a lo que me sobraba, y lo que me sobraron fueron estos últimos 60 centímetros de lo que compré para el cubrelecho, que ya han visto todas las cosas tan preciosas que he sacado. Vamos a cortar todo esto para que les pueda mostrar a ustedes este cojín cómo salió. Miren esas tijeras tan bellas que yo tengo para ustedes para la venta. Miren cómo cortan de bonito las 4 capas de tela. Esto lo guardo porque sí estoy uniendo los retazos para formar por ahí alguna cosa. Entonces ya me quedó mi círculo precioso, ¿verdad? Mira, fácil, fácil, muy fácil. Entonces voy a colocarlo sobre esta tela y entonces puedo cortar ahora esa tela del tamaño del círculo de arriba. Miren ustedes, muy fácil. Entonces ahora lo que voy a hacer es cortar mi otra telita con el mismo tamaño que corté esta, que me quede igualita. Vamos a igualar esas 2 telas. Entonces ustedes van a ver lo fácil. Vean hasta el momento cómo vamos. Con 2 círculos vamos a sacar. Con 2 círculos vamos a sacar un cojín cuadrado. Un cojín de pétalos. Precioso. Todo esto guárdenlo. Yo estoy uniéndolos para formar algo bonito con eso.
Aquí se ve muy bien, ¿verdad? Vamos a darle una vueltica y a terminar de perfeccionar lo que de pronto me está haciendo falta, me está sobrando, porque me deben quedar igualiticos. Igualiticos. Y entonces, por favor, me lo van a llenar de alfileres. Y nos vamos a ir a nuestra máquina, pero todo esto lleno de alfileres, pinzas, lo que usted quiera, bien sostenido, por favor, los dos círculos bien, pero bien, lo que se dice, bien sostenidos, todos alrededor, alfileres más bien cercanos, y le vamos a ir a poner el sesgo por el orillo. Entonces, con esto, así como ustedes ven, les voy a mostrar cómo va. Por este lado, la cara que yo, una de las caras que yo quiero, y por este lado, la otra, el otro pedazo de tela. Les dije, ¿por qué lo está poniendo así, Luzquita? Porque quiero que se me vea flores estampadas con el gris. Recuerden, son dos telas y lo ideal, dos telas diferentes. Les dije que necesitábamos dos telas. Entonces, mi tela número 1. Señor. ¿Vuelvo a empezar? Les dije que necesitábamos dos telas. Mi tela número 1 viene siendo esta, que es la tela número 1 linda, preciosa, que se ve aquí su derecho. Y esta sería mi tela número 2, lo mismo. Esto sería su derecho, precioso ahí. Y le vamos a poner entonces el sesgo. Bien bonito, por favor. Vamos a pulirnos en esos sesgos. Cojo esta punta aquí y la doblo así de esta manera. La doblo así sobre la costura. La pongo ahí. Y vamos a empezar a coser por donde trae el quiebre, en este caso, porque mi sesgo pues ya viene con su quiebrecito listo. Y como voy a trabajar en círculo, no voy a tener que estirar el sesgo para nada. Lo voy a poner. Voy poniéndolo así, encima de lo que estoy trabajando. El prensatelas, como ustedes pueden alcanzarse a dar cuenta, a ver... Como ustedes pueden alcanzarse a dar cuenta aquí, el prensatelas me está quedando por el orillo de la tela para que yo pueda coser bien bonito. ¿Sí? Y aquí de paso les digo, este es un cojín que no necesita sino tener habilidad para coser sesgos. Una persona puede no saber de costura, lo que se llama modistería, hacer ropa, pero ser muy habilidosa en la máquina de coser y muy habilidosa para poner este tipo de sesgos. Practiquen, practicar, practicar y practicar es lo que nos hace convertirnos en expertos. La práctica es la maestra de volvernos expertos nosotros en lo que hacemos. No importa qué tan lento avancemos. Lo importante es que avancemos. Lo importante es que uno no diga, no, yo tiré la toalla y para poner sesgos. No, por ahí escuché hace unos días. La toalla solamente se tira en la playa. En lo demás nos esforzamos y continuamos. Continuamos trabajando hasta que nosotros logremos nuestros objetivos. Uy, me tracé esta semana la meta de poner sesgos bien bonitos. Eso quiero. Luzquita ha dicho que se necesita poner sesgos y aprender a ponerlos para poder hacer proyectos preciosos. Pues me voy a volver una experta y cojo un poco de retazos y me pongo a practicar en círculos. Corto unos círculos por ahí de 10 centímetros y me pongo a hacer unos posavasos redondos para practicar la postura del sesgo. Y lo hace todos los días. En algo que vea usted, no soy muy experta, en algo usted misma, porque ya que estamos haciendo un autoaprendizaje, pues tenemos que practicar porque nadie nos va a decir, venga, muéstreme cómo va. Aquí está. La punta de este sesgo llega acá, yo me voy un poquito más allá y corto. Más o menos, ¿cuánto? Unos 2 centímetros. Y me voy para allá, cosiéndolo así de esta forma. ¿Ven? Ahora lo que seguiría sería quitar los alfileres y además empezar por todos lados. Voy a voltear a hacer esto. Si yo veo que de pronto quedó esto como un poquito largo en algunas partes, es muy sencillo. En algunas partes que sea necesario, pues le corto un poquito a la tela. No tiene que ser mucho, por favor. Miren, acá. Entonces lo saco en todo.
Así le puedo pasar. Yo ya vi que venden por ahí un aparatico, pero yo sigo utilizando mis maravillosos dedos para darle esta vueltica así al sesgo. Lo hago por todos los lados y luego empiezo y él prácticamente el mismo se deja caer. ¿Lo ven? Miren, prácticamente él mismo se deja acomodar. El doblez me tapa levemente la costura. No se me debe quedar viendo aquí la costura, no. Él levemente la tapa y empiezo a coser. ¿Se dieron cuenta que no inicié ahí donde está la unión? Es mejor iniciar más lejitos y aquí en esta hacer esto y esto. ¿Con qué fin empiezo yo más lejitos? Porque yo lo acomodo acá. Miren, lo acomodo aquí, ¿verdad? Así como ustedes lo ven. Acomodo el sesgo con su doblez y todo. Y ahí yo pongo una pinza o un alfiler. Miren, pongo una pinza. Empiezo más lejos y para cuando yo ya esté por aquí, por este lugar, él ya se ha acomodado. Acá. Y empiezo a coser un poco más retirado. Recuerden, el doblecito del sesgo me va a caer tapándome la costura. Ven, entonces ya cuando yo llego ahí, donde está la unión, va a ser bastante más fácil. No hay afán, de por sí que el cojín es bien fácil, este es el paso más difícil de este cojín, es este. Y entonces yo me voy a tomar mi tiempo de ir poniendo este sesgo con toda mi paciencia y con todo mi amor. Lo voy a ir poniendo. Mire, yo puedo ir doblando e ir pasando el dedito así. ¿Ven ustedes, verdad? Miren, lo pongo aquí y voy pasando mi dedo. De hecho, que dicen que es que las mujeres planchamos con las manos. Pues sí. Miren acá. Entonces voy haciendo esto y voy cosiendo. Si me quedó algún pedacito sin coser, pues me devuelvo y lo coso ahora. Entonces me quedo haciendo esto. Ahora que ya tengo puesto todo el sesgo, doblo por la mitad mi círculo y hago unas marcas. Aquí donde me dio la mitad y aquí donde también me dio la mitad. Ahora doblo en el otro sentido y uno esas dos mitades que acabo de marcar, las uno aquí bien uniditas. ¿Sí? Bien. Y aquí hago otra marca, es decir, que hago 4 marcas. Divido ese círculo en 4 marcas muy especiales. Y hacen esto con esas marcas. Aquí tengo estas y aquí tengo esta. Esta de aquí. Cojo una regla y uno esas dos. Y un punto allá, un punto acá y trace línea, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, algunas sí, otras no. Otras ni siquiera saben de qué estoy hablando. Bueno, y aquí lo mismo. Aquí tengo marcada la mitad. Allí tengo el doblez. Acá tengo el doblez. Y ahí en ese lugar yo voy a trazar una línea. Entonces paso línea. Desde la mitad hasta allá. Si doy la vuelta, y aquí ya prácticamente tengo listo, aunque pues sería mejor marcar también. Ahora les muestro cómo me queda dentro del círculo marcar pues un cuadrado, y para facilidad lo hago acá. Entonces aquí están todas las líneas. 1, 2, 3 y la cuarta. Con eso yo empiezo a hacer lo siguiente. La doblo por la mitad, uniéndose esta línea, las líneas que marqué así, de esa formita, acá. Estas líneas que formé así, de esa forma. Y aquí no paso líneas, sino paso máquina. Vamos a coser.
y tengo formado el primero. Ahora formamos este segundo. Doblo por la mitad y coso así de esta forma. Adelante y atrás, súper importante, adelante y atrás. Bueno, permítanme que se me reventó el hilito. Listo. Listo. Ahora tengo esto así. ¿Alcanzan a ver? Sí. Porque nos faltaría este otro. Doblo este otro. Y voy a coser. O sea, ya me cuesta trabajo, le doy vuelta porque como aquí están ya, mira, aquí ya hay dos uniones, ¿cierto? Los dos primeros que hice, de pronto me puede costar un poquito de trabajo, entonces mejor me inicio por este otro lado. Marcador borrable o tisita, lo que ustedes utilicen para hacer esta marca, por favor, que se pueda borrar después con agua o con calor, como quieran. En el caso mío, mis marcadores borrables se borran con agua. Y aquí me quedó listo. Entonces aquí hay uno que no he cosido, este. ¿Cómo voy a coser este último pétalo? Este último pétalo lo voy a coser de esta forma. Coso solo un poquito desde el doblez hacia adentro. Coso solo un poco, voy a dejar más o menos aquí esto. Entonces coso un poquito al inicio, así, de esta forma. Y coso un poquito al final, pero poquito. Poquito, como para que se unan estos acá. Ahí cuesta un poquito de trabajo, pero se puede. Es decir, que dejé un pequeño espacio. Esta vez no es para voltear, sino que esta vez es para, por esos espacios, rellenar. Miren ustedes cómo me quedan esos pétalos. Y tengo este acá. ¿Alcanzan a ver? Aquí se los muestro un poquito más. Pasadas las costuras por donde dije que tenía que pasársele las costuras. Y aquí el espacio para que yo empiece a rellenar. Rellenan hasta donde a ustedes les parezca bonito. Que nos quede bien bonita esa flor. Ah, pero antes cortemos todos estos hilitos de acá. Y para eso es que es el botón, ¿no? Para de pronto si queremos tapar ese huequito ahí. Aquí por ese hueco empiezo a aplicar el relleno y por favor váyanse directico a donde vaya a quedar las puntas del relleno. Recomendaciones. Si usted quiere un cojín más grande, lo hace de 80. Como les dije, yo lo estoy haciendo del pedazo de tela que a mí me quedó. Ese pedazo de tela tenía, pues ese, para no desperdiciarlo, para aprovecharlo mejor, lo quise hacer así como ustedes ven. Bueno, ahí se soltó un poquito. Lo que es abierto, lo que se descosa, volveremos a coser ahora. Las puntas, como siempre, debemos llegar con el relleno bien a las puntas. Sí, porque aquí me va a quedar un cojín pequeño, ya lo van a ver. Porque es de 60 por 60. Ustedes lo pueden hacer de 80 por 80. Que le llegue bien a las puntas. Este huequito que me quedó acá, ya lo voy a dejar así. Este hueco que me quedó acá, ustedes deciden, lo cosen a mano o lo cosen en la máquina, como les quede más fácil. Yo voy a intentar coserlo en la máquina, vamos a ver si me funciona. Miren, me estoy acostando aquí sobre el cojín para que me funcione en la máquina, pero también se puede a mano. De todas maneras va a haber una partecita. Ay, no, les cuento que no. Maravilloso, aquí voy llegando. Vean.
Ahí voy llegando hasta el final. La idea es que aquí con esta mano yo aplaste bien el relleno. Y listo. ¡Oh, qué cojín más fácil! Lo había visto hace varios días por las redes y dije, wow, pero ¿por qué no se los he enseñado yo a mis gente linda que me sigue? Sí, ellas seguramente lo van a querer hacer porque es bastante, pero bastante fácil. Vamos ahora a empezar a voltear cada uno de estos pétalos. Miren, hago esto. Los volteo y los llevo hacia atrás y saco la punta. Miren, el pétalo está así. Ustedes le dan esta vuelta y lo llevan. Sí fue fácil para mí coserlo en la máquina y eso que esto que tengo acá es tela acolchada. Si ustedes utilizan una tela que no sea acolchada, más fácil será hacerlo. Miren. Y sale así. Este cojín con 60 centímetros, pues me quedó como de unos 30 centímetros. ¿Sí? Como les digo, esto es así porque ese era el que yo tenía. No tenía uno más grande. Ahora vamos a mirar. Me parece precioso. Miren por un lado cómo queda. Ahora se lo muestro más cerquita. Y por el otro así. Y en este ladito le podemos poner el botón que queramos. Esto o este. Bueno, el grande que yo tenía era este. Entonces yo se lo voy a poner a mano. A mano porque eso pegado con silicona, bueno, la que quiera. Pero este huequito se lo tapa así, un botón bien bonito. Listo mi trabajo del día de hoy. El botón solamente para acá, no es para hundirlo. Antes de pegar el botón teníamos todos estos petalitos así sueltos, ¿verdad? Entonces los van a voltear, los van a coger y los van a voltear. ¿Sí? Así de esta forma. Y esta puntica que salga bien, bien, bien. Como les cuento, esto era un círculo de 60 centímetros, dos círculos de 60 centímetros y me quedó al final un cojín de 30 por 30. Ustedes lo pueden hacer de 80 por 80 y les va a quedar con certeza un cojín de 40 por 40. Si lo hacen de 90 les queda un cojín de 45 por 45 y así. Y así, de esta manera, nos ha quedado por detrás como se ve, así de bonito. Si alguna dice, profe, ¿y eso no se devolverá? Bueno, pues si usted quiere, le hace unas puntaditas aquí. Yo no se las voy a hacer. Se lo voy a dejar así. Les pido, eso sí, para que lo vean bien formadito, que hasta aquí, hasta donde llega la costura, le den bien, bien la vuelta. Creo que se me fue un poquitico la mano en el relleno, aunque a mí me gustan los cojines así, bien templaditos. Espero que este proyecto haya sido de su total agrado, que lo disfruten, que lo aprovechen, que complementen todos sus decoraciones de casa con esto. Si ya tiene mucho en su casa, ocúrrasele hacer algo como esto para un regalo y por qué no para que aumente su catálogo de productos si es que está trabajando en lencería, ropa para el hogar, para generar ingresos o si está iniciando su emprendimiento. Los quiero muchísimo, ya saben, los llevo aquí en el corazón, pero sobre todo a quienes me dejan un comentario, a quienes son mis seguidoras, a quienes se convierten en miembros de nuestro canal todavía más y a todos ustedes que están suscritos al canal. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Chao.